y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Principios conceptuales del internacionalismo cubano: antiimperialismo, internacionalismo y solidaridad. Ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo, decía Fidel Castro en el 88. De esta forma vamos a posicionar los principios constitucionales del internacionalismo, que son el antiimperialismo, la solidaridad y la fraternidad, como un punto de unión del pensamiento martiano y de la idea marxista. Dos modalidades de colaboración que caracterizaron las experiencias internacionalistas de la Revolución Cubana son, por un lado, la militar, y por otro lado, tiene mucho que ver con este espacio y con todo lo que nosotros hacemos, que es la cooperación médica. En Cuba se habla mucho de esta fuerte impronta del ideario, o sea, del ideario martiano, ¿no? Que Martí decía patria es humanidad, y cómo eso también ha sido una bandera, ha sido consigna y ha sido como estandarte a partir del cual Cuba salió al mundo a compartir su solidaridad con los otros pueblos, ¿no? Así como a pedir esa solidaridad hacia Cuba. Esta cuestión de retroalimentación, de cooperación mutua, son cosas que empezaron a generarse y a profundizarse a partir de la Revolución Cubana. Totalmente. Aparte, bueno, las ideas marxistas y un poco el porqué de la Revolución Rusa era la Revolución Mundial, ¿no? Y esto está muy ligado, y es muy interesante también pensar de que la Revolución Cubana se define como martiana, entendiendo de que no es una idea exportada, digamos, o sea, son las ideas importadas, perdón. Es la idea del marxismo, está muy vinculado a las ideas del socialismo y del comunismo, pero fundamentalmente tiene que ver con esto, con una lectura latinoamericanista. Por eso se entiende mucho la continuidad de la independencia y la lucha por la independencia que está en la época de Martí, y luego cómo todo eso se lleva a cabo a través de la Revolución Cubana y, bueno, trayendo otra vez estas ideas, ¿no? Bueno, sí, en enero de 1966 particularmente, la revolución reafirmaba su carácter internacionalista, antiimperialista, celebrando en La Habana la primera conferencia tricontinental. Es un encuentro que congregó por primera vez a 512 representantes de 82 países de América Latina, Asia y África. Sí, hemos traído varias citas de distintos momentos históricos de la Revolución Cubana que explican por sí solo muy bien al internacionalismo, y voy a empezar con una de la tricontinental, de la primera conferencia tricontinental de América Latina, Asia y África. Dice: los condenados de la tierra del siglo XX convertían así a la capital cubana en el espacio de todos los posibles emancipadores, el lugar donde organizar solidaridades concretas, el sitio en el que anticipar colectivamente un futuro sin colonialismo y sin imperialismo. Tiene mucho que ver con esta idea que surge de la Revolución Cubana de cómo se posiciona en un faro para todas las liberaciones del planeta, y cómo la claridad que tenía Fidel Castro y todas las personas que fueron fundamentales en la revolución y en guiar hasta lo que fue hoy en día, que fue esto de crear la primera conferencia en la que se empiezan a encontrar los pueblos de América Latina, de Asia y África para buscar soluciones concretas de solidaridad en busca de la liberación. Claro, precisamente una de las soluciones concretas que se gestionó, que emergió de ahí, fue la creación de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, la OSPAL, como uno de esos acuerdos, ¿no?
seguido por la revista Tricontinental, desde la cual se compartían los posicionamientos ideológicos, materiales, concretos, digamos, de todos estos países que participaban. Creo que hay otra cita fundamental que, bueno, hace Ernesto Che Guevara unos meses antes de morir, antes de llegar a Bolivia. Dice: si todos nosotros fuéramos capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, qué grande sería el futuro y qué cercano, ¿no? En esta misma línea. Un ejemplo de esa solidaridad internacional, de esa solidaridad entre los pueblos, fue la ayuda que llevó Cuba a Angola, en la que durante 15 años estuvieron más de 300.000 hombres y mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas cubanas, combatiendo y trabajando. Ese periodo de 15 años fue el que duraron los ataques de los ejércitos racistas en Sudáfrica. El mismo Nelson Mandela decía en un congreso, en una conferencia en La Habana, que el rol de Cuba fue fundamental para terminar con el apartheid en Sudáfrica. Total, no, y no solo esto, sino que también llegó con la independencia de Namibia, que se fue dando a partir de eso. Y bueno, y también teníamos acá una cita de Mandela en esa línea que vos recién decías. Bueno, todo esto se da, el apoyo y la cooperación militar que da Cuba con Angola termina siendo lo que luego es la Operación Carlota, junto al Movimiento Popular de Liberación de Angola, que ha sido como cómo se condensó y cómo se materializó esa ayuda a través de la Operación Carlota, ¿no? La cita dice: vinieron a nuestra región como doctores, como maestros, soldados expertos agrícolas, pero nunca como colonizadores. Compartieron las mismas trincheras en la lucha contra el apartheid. Jamás olvidaremos este incomparable ejemplo de desinteresado internacionalismo, decía Mandela sobre Cuba. Y bueno, ahora podríamos escuchar un audio que habla sobre el internacionalismo y después también un audio de Fidel acerca del internacionalismo. Es uno de los valores que comparte como esencia nuestra revolución, defendiendo el acceso de todos y todas a la educación, la salud y la cultura, entre otros. Esta característica solidaria de nuestro pueblo se manifiesta en la ayuda prestada a múltiples naciones del mundo. Luis Zulueta Arnoso, profesor de matemática, en 1982 cumplió misión internacionalista en Angola, donde integró el destacamento Ernesto Guevara como parte del cuarto contingente. Yo tenía una idea de lo que era educar y evidentemente se la transformé en otra porque me di cuenta de la importancia que tiene el trabajo nuestro para con ese país. Significó mucho porque cambió hasta mi manera de pensar, mi personalidad, mi forma de enfrentar los problemas. Despertó en mí el interés por la educación, despertó en mí el interés por educar, por salir adelante, y me motivó mucho para este futuro que tengo ahora, que es trabajar aquí en la secundaria en Colón. Es una visión muy buena que tuvo el comandante en jefe nuestro, Fidel, para cooperar, colaborar con los países que de cierta forma teníamos una deuda de gratitud. Luis Zulueta Arnoso, con 32 años de experiencia, es un destacado profesor que imparte sus conocimientos en la SBU Julio Reyes Cairo de Colón. Conformar aquel grupo que llevó la savia del conocimiento a la hermana nación de Angola le proporcionó la satisfacción de ayudar a quienes lo necesitaban, un derecho elemental de estos pueblos, porque tal como expresara nuestro líder histórico de la revolución, el cumplimiento de las obligaciones solidarias no es una virtud, sino un deber. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola.
Bueno, Fidel era muy claro, ¿no? Cuando hablaba del porqué del internacionalismo, es la solidaridad clara, ¿no? Es como el altruismo, la solidaridad desinteresada. Un poco explica él en ese momento la importancia que tenía la solidaridad con el pueblo angoleño, que estaba luchando por la liberación de su pueblo, ¿no? Bueno, de esta forma vamos a empezar a hablar de todo lo que significó y lo que sigue significando la cooperación médica cubana para el resto del mundo. Así es. Bueno, la cooperación médica cubana llega desde el 60 y se extiende hasta el día de hoy, incluso atravesando la pandemia, incluso atravesando el bloqueo, atravesando múltiples embates contra su democracia y sus elecciones sobre su soberanía, y se ofrece a todos los países del mundo, a todos los pueblos del mundo, ¿no? Recordemos que una isla como la cubana ha ido variando mucho las condiciones materiales, dependiendo del transcurso de la historia. Recién hablábamos de cuando Cuba se pronuncia como socialista, era otro momento, ¿no? Había un bloque socialista muy importante en el mundo y por eso se podían dar también la cooperación económica y un montón de intercambios que eran fundamentales para que Cuba sobreviva. Y bueno, esto que decía Elo, que la cooperación médica se ha dado a lo largo de toda la historia, incluso en el momento en el que cae el bloque soviético, incluso en el momento que se recrudecen las condiciones en el periodo especial, e incluso en los últimos años durante el gobierno de Trump, que hubo 270 medidas en contra de la isla. Bueno, incluso en esos momentos se mantuvo. Un poco para compartir algunos datos, fechas históricas, ¿no? En 1960 se envía una primera brigada de médicos y médicas profesionales de la salud por el terremoto de Valdivia en Chile. En 1963 Cuba consolida y regulariza las misiones médicas hacia otros países. Los ejércitos de batas blancas, como lo llamaba Fidel, participaron en Argelia luego de las luchas por la independencia. Había 200 médicos para una población de 4 millones de personas en Argelia. Luego de un combate fatal y terrible que fue en ese momento, quedaron con esos números, 200 médicos para una población de 4 millones de personas. Claro, los argelianos. Así que se enviaron brigadas médicas cubanas para poder aportar a esa causa, ¿no? En 1998, el huracán Mitch, que sucedió y que arrasó con partes grandes de población en América Central y el Caribe, que tuvo un balance de 10.000 muertos, de desaparecidos, de más de 1 millón de damnificados. Después de eso se organizaron 49 brigadas emergentes con casi 500 especialistas y técnicos de la salud. Y en ese contexto surge el Programa Integral de la Salud para Centroamérica y el Caribe, más tarde extendido a África y Asia, y se ejecuta al año 2003 en 18 países con aproximadamente 2.700 colaboradores cubanos. También es interesante como recordar que a partir de esa experiencia del 98 con el huracán Mitch, se plantea en Cuba la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, la ELAM, que se inauguró el 15 de noviembre del 99 con el fin de formar en Cuba los futuros médicos del tercer mundo, ¿no? Desde su fundación, la ELAM formó a 37.333 profesionales de la salud de 141 países diferentes. Entre ellos, un 96% son médicos. Casualmente, o no casualmente, en Argentina hay 94 egresadas entre el año 2005 y 2006. Y es como súper interesante la política de admisión que tiene la ELAM. La ELAM privilegia a aquellas personas que quieren estudiar que provengan de sectores de bajos recursos, que justamente son los sectores que están más vulnerados y que menor acceso cuentan a la asistencia médica, ¿no? Bueno, a partir también de toda la labor que se ha hecho en estos años desde Argentina con Operación Milagro, y cómo se empezó esto que ya hemos contado en otros programas, se empezó a atender a gente en el norte de Argentina, no es que a partir de toda esa militancia y de todo ese trabajo incansable de un montón de compañeros y compañeras argentinas, es que Fidel ofrece becas y personas que vayan a estudiar, con quienes hemos compartido la última brigada Che Guevara que hemos hecho a Jujuy.
bueno, algunas de estas personas estudiaron allá, algunos estudiaron psicología, otros estudiaron medicina y demás, y bueno, que hasta hoy en día están comprometidos con la causa de la Revolución Mundial y bueno, tienen claramente que ver con el internacionalismo cubano, ¿no? Así es, un par de nombres más de países por donde pasaron las brigadas médicas cubanas son Honduras, Haití en el 98, en el 99 estuvieron en Belice, Gambia, Paraguay, Níger y Venezuela. Después a Guinea Ecuatorial, Zimbabue, Camboya, Ghana, Mali. En 2001 a Eritrea, Namibia, Guinea-Bissau y en el 2002 a Burundi. También a Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Yugoslavia, El Salvador, Ecuador, Perú. Bueno, un montón de países. Claro. Sí. Eso para contar en qué países estuvieron las brigadas médicas y después a partir de esas experiencias iniciaron ciertos procesos, iniciaron ciertos programas específicos, por ejemplo, la brigada Henry Reeve. Bueno, que esto tuvo que ver después del huracán Katrina que se dio en Nueva Orleans en 2005, Cuba creó el contingente internacional de médicos especializados en las situaciones de desastres y grandes epidemias Henry Reeve, un homenaje a un ciudadano estadounidense que participó en la primera guerra de independencia de Cuba en el siglo XIX, que se compone de más de 10.000 médicos. Bueno, la isla, a pesar del conflicto histórico de Estados Unidos, propuso su ayuda a Washington. Esto es como un ejemplo claro de la solidaridad y del altruismo del pueblo cubano. A pesar de este contingente, Cuba ha creado 39 brigadas médicas internacionales que han trabajado en más de 20 países. 2005 a Pakistán, 2006 a Indonesia, 2010 a Haití, a partir del terremoto terrible que sufrió la isla. Y a fin de año, cuando ciertos soldados nepaleses de Naciones Unidas introdujeron accidentalmente la epidemia del cólera en Haití, que está todavía presente, fue obra de la brigada Henry Reeve, el reconocimiento, la identificación de que esa epidemia había llegado y la detección temprana a las personas, ¿no? Bueno, también vinculado a otras epidemias que se fueron dando a lo largo del mundo, en África Cuba ha desempeñado un papel notable en la lucha contra las epidemias del ébola, de la meningitis, del paludismo, ¿no? Así es. También a partir de esta para seguir, ¿no?, pensando el internacionalismo solidario, que no solo es en el campo de la medicina, también surgió el Yo Sí Puedo, que surgió al mismo tiempo que Operación Milagro, casi al mismo tiempo, para combatir el analfabetismo. Y digo surgieron casi al mismo tiempo porque ya hemos contado en muchas ocasiones que entre Cuba y Venezuela, cuando en el marco del ALBA se propone la creación de Operación Milagro, se propone el lanzamiento del Yo Sí Puedo y de la Operación Milagro hacia los países de América Latina y el Caribe, fue a partir de la experiencia de intentar alfabetizar y de llevar la alfabetización a muchos pueblos en Venezuela y encontrarse con la realidad de que había una gran parte de la población adulta que no podía ver y que no podía ver por razones que eran perfectamente prevenibles. Bueno, esto está muy vinculado, como recién te decía, de la Operación Milagro, que es el motivo por el cual estamos acá, y bueno, el Yo Sí Puedo, que es otro de los programas que se dicta acá en el Centro Oftalmológico. A partir de esta cooperación mutua que se dio entre Venezuela y Cuba, allá por el 2003, se creó el programa Robinson 1, que fue por parte de la Revolución Bolivariana, y que se llevó a través de la asistencia y la asesoría de más de 70 pedagogos cubanos y la participación voluntaria de más de 100.000 facilitadores y alfabetizadoras. Logró finalmente alfabetizar a más de 1.300.000 venezolanos en un año, ¿no? Son epopeyas, la verdad, propias del internacionalismo cubano y de la cooperación mutua. Bueno, más de 10 millones de alfabetizados en todo el mundo lleva hasta el día de hoy. Aquí en Argentina, desde enero de este año a junio de 2023, se alfabetizaron a 101 personas allá en Tierra del Fuego, que en este momento está funcionando el Yo Sí Puedo, le mandamos un abrazo grande a Cristina, que nos ha colaborado mucho en el Yo Sí Puedo para este segmento. Así es. Bueno, y un poco quizás pasar a los siguientes programas de Operación Milagro. Claro que ya sabemos un montón, lo hablamos, lo repetimos todas las semanas. Otro programa fue el de Más Médicos en Brasil,
que se dio en el 2013 como una política de gobierno de Dilma Rousseff, en la que se generaron convenios con Cuba para el aporte de profesionales de la salud en varias provincias que tenían problemáticas sociosanitarias. Esa fue una política financiada por el Estado brasileño, porque también es otro dato interesante a tener en cuenta en esto de, bueno, hay una solidaridad desinteresada, pero la cooperación médica cubana es gratuita para los países con bajos ingresos o los países que no pueden pagar o no pueden aportar también económicamente a las personas que trabajan, que vienen desde Cuba a trabajar en sus países. Pero los países que disponen de ingresos intermediarios retribuyen los servicios brindados por los profesionales cubanos en el marco de acuerdos bilaterales. Esto quiere decir no que Cuba cobra por esta cooperación internacional, sino que en la medida en que se generen estos acuerdos bilaterales, hay una retribución, hay una retroalimentación en ese aporte, en ese apoyo. Uh-huh. Bueno, otros programas, así por mencionarlos, porque nos vamos quedando sin tiempo, ha sido Barrio Adentro, que también se dio junto con Venezuela, que es muy interesante para poder entender también mucho de la dinámica propia del sistema y de la cooperación médica. Es muy interesante entender el sistema de salud cubano, que es muy distinto a otros sistemas de salud en el mundo, la atención primaria y demás. Barrio Adentro llevaba la experiencia del sistema de salud cubana, de la atención primaria y de los médicos viviendo en las comunidades, atendiendo en primera persona a la comunidad, estando desde adentro. Esto lo exportaron y lo llevaron a Venezuela también en este momento de cooperación que se dio. Bueno, otro de los programas fue la atención de niños en Chernobyl, después del desastre que se generó allá, bajo los auspicios del Ministerio de Salud Pública de Cuba y de la asesoría del Centro de Protección de Higiene. En el 2001, a través de este programa, fueron atendidos 19.800 pacientes, que el 85% eran niños y el resto adultos. Bueno, vamos a escuchar un audio de Dailín Cárdenas, que es la compañera que tenemos acá, cubana, en el Centro Oftalmológico, quien comenta un poco sobre su experiencia vinculada al internacionalismo. Mi primera misión internacionalista fue en Angola, desde el 2008 al 2012. Ahí estuve también como oftalmóloga en un hospital público, María Pía, en la capital, en Luanda. Y bueno, allí también hacía funciones asistenciales y funciones de cirugía, hacíamos guardia. Y además fui la jefa de brigada durante 2 años en esa misión. Luego estuve también en Haití en el año 2020, aproximadamente 9 meses, también cumpliendo funciones de Misión Milagro en el Hospital La Renacén, en el HCR La Renacén, en la capital, Puerto Príncipe, y también cumplía funciones de asesora, es decir, más bien de organización igual del hospital en términos de asistencia y cirugía. El Hospital La Renacén en ese caso tenía también otras especialidades añadidas, entonces ahí teníamos rehabilitación, fisioterapia y rehabilitación, y teníamos también gastroenterología, además de la Misión Milagro propiamente dicha. Y bueno, en estos momentos acá serían 3 misiones internacionalistas las que he cumplido hasta ahora. Desde el triunfo de la revolución, uno de los perfiles o digamos de los principios de nuestra revolución es la solidaridad y el internacionalismo, y también el voluntarismo, es decir, no hay nada que se pueda hacer que sea obligatorio. Para nada las misiones médicas constituyen una obligación del médico, no está en ningún estatuto y no te lo piden, es decir, no es un requisito para nada indispensable dentro de los médicos en Cuba. Existe la colaboración médica como institución que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública y bueno, por supuesto digamos con los lineamientos del partido, porque hay que cumplir con los principios de nuestra sociedad socialista y del partido. Tenemos la voluntariedad de acudir, pero además, por encima de todo, también tenemos el principio de que vamos a ayudar a esas personas. ¿Sí? Vamos a ayudar a esos pacientes y a esas personas de esos países que no tienen acceso libre a la salud, o vamos a ayudar a determinadas, digamos, erradicar determinadas enfermedades, como cuando estaba la epidemia del ébola o cuando la epidemia del cólera. Es decir, sabemos en qué condiciones vamos a ir y a qué vamos a ir, entonces dependiendo de ello son las condiciones de vida, pero siempre se trata de que tengan el mínimo indispensable para poder realizar la actividad a la que fueron designados.
Y bueno, nada, ellos tienen muy presente, mi familia tiene muy presente de que yo siempre me ha gustado salir de misión. Ya no es una cuestión de obligación, es que me gusta. Me gusta dar la mano, me gusta ser solidaria, me gusta ayudar, me gusta construir. Así es que nada, no tengo problema en cumplir las misiones internacionalistas. Siempre y cuando la familia tenga salud, estaré yo cumpliendo las misiones internacionalistas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la ayuda humanitaria cubana representa proporcionalmente al PBI un porcentaje superior a la media de las 18 naciones más desarrolladas. Las estadísticas oficiales de la OMS, de UNICEF y del PNUD demuestran que Cuba ha enviado 420.000 profesionales de la salud a 164 países en los últimos 60 años. Según el director de la Unidad Central de Cooperación Médica, Jorge Bastillos, el personal de la mayor de las Antillas ha atendido a 1.988 millones de personas en el mundo, casi un tercio de la humanidad. Entonces, ¿qué enseña la Revolución Cubana? Que la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerza capaz de impedir el movimiento de liberación de los pueblos. ¿Cómo puede llamarse fracaso la resistencia y la supervivencia de un pueblo avasallado por el más poderoso imperio que haya existido sobre la faz de la tierra, un pueblo condenado a morir de hambre, enfermedades o soledad? ¿Es un fracaso que las y los cubanos, unidos en torno a un ideal, hayan encarado y enfrentado invasiones mercenarias, agresiones armadas y mediáticas, actos terroristas y hasta amenazas de holocausto nuclear? Ética revolucionaria, humanismo, solidaridad, fraternidad, internacionalismo, los fundamentos del pensamiento martiano que con la dirección de Fidel Castro se materializaron en el pueblo cubano y del que un ejemplo sin par es la colaboración médica cubana y la asistencia de los pueblos del mundo. El internacionalismo de los cubanos es una lección política y moral plenamente vigente. Por ejemplo, un día llegan que no pueden caminar solos, que necesitan la ayuda de su acompañante para poder andar, tropiezan con todo, claro, porque no tienen buena visión. Luego tú los operas y al otro día ya ves que es una persona cambiada, totalmente diferente, ya es una persona que le encuentras en su semblante la alegría de poder ver, de ver a sus seres queridos, de ver por dónde caminan, de ver la ropa que se ponen. La Fragua, el programa que te abre los ojos. El deporte de la isla. Lucha libre. Mira, como camina la rumba. Mira que te gustan los extranjeros, aunque vengan con látigo. Mira que no importa si traen dinero, cuántas veces no pasó. Pero lo que más me gusta de tu conducta es la solidaridad. Con el corazón ardiente le damos siempre el amor o la mitad. Mira que nos gustan los extranjeros, mira qué curiosidad. Mira que nos gustan los extranjeros. La 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 la. Esa mala copia de Coca-Cola que nos venden en plástico nunca sustituye la batidora que mi abuela me dejó. Pero como va la gente, lo efervescente será cultura. Ya no quedarán carolas que bailen solas el son de altura. Mira que nos gustan los extranjeros, mira que nos gustarán. Mira que nos gustan los extranjeros.
mira que te gustan, mira que lo quiero, con sus sandalias de cuero, mira que te gustan, mira que lo Bueno, y acá le doy la bienvenida